Bueno, el siguiente problema consiste en tomar un sujeto miope cuya refracción ocular es de 2 dioptrías y amplitud de acomodación 5 dioptrías. Se sitúa el ojo en el plano focal de una lupa cuya distancia focal es de 50 milímetros y el diámetro de 25 milímetros. Vamos a observar un objeto extenso situado a una distancia de 40 milímetros de la lupa y vamos a considerar que el diámetro de la pupila de entrada del ojo es de 4 milímetros. Nos piden calcular el campo objeto de iluminación límite, evaluar la distancia mínima que debe separar los dos puntos del plano objeto para que sus imágenes sean discernibles y repetir el cálculo para el caso en que el diámetro de la pupila de entrada del ojo sea de 1 milímetro. Hay que calcular la profundidad de enfoque y los límites de enfoque. Hay que determinar la luminosidad si el factor de transmisión es de 0,87 y verificar si cambia el resultado en caso tal de que el sujeto sea emétrope. Bueno, entonces vamos a utilizar como convención el manual de óptica de Santos. Esta expresión la encontramos en el tema 329. Corresponde a la página 329 del manual de óptica de Santos. Bueno, una vez realizamos la deducción que está ahí, llegamos a que la amplitud de acomodación es igual a P sub P menos P sub R. Recordemos que esta es la potencia del punto próximo, mientras que esta es la potencia del punto remoto, que no hay que confundir con esta expresión que está acá. Es decir, P sub P no corresponde a 1 sobre SP, ni P sub R corresponde a 1 sobre SR. Realmente, si nos guiamos o echamos una ojeada al manual, vamos a ver claramente que P sub P, vamos a colocarlo por acá, es igual a 1 a n' sobre A menos 1 sobre SP. Y lo mismo ocurre para P sub R. Tenemos n' sobre A menos 1 sobre SR. Bien, estas son distancias medidas con respecto al ojo. Y A viene a representar la distancia que hay entre la pupila y la retina. Entonces, una vez nosotros hagamos la operación, es decir, restemos a este término, a este que está acá, este con este se va a cancelar, este va a quedar con signo positivo y este va a quedar con el mismo signo, de ahí se va a inferir el resultado que tenemos aquí. Bueno, quitemos esto por ahora. Listo. Bien, procediendo entonces con el cálculo, aquí vamos a realizar un ejemplo para verificar que en efecto esta es la convención adecuada. Por ejemplo, si tenemos una persona emétrope, es decir, que tiene visión normal, sabemos que el punto remoto está ubicado en menos infinito. Menos infinito porque se toma la distancia de derecha a izquierda a partir del ojo, según la convención de signos de rayos, que van siempre de izquierda a derecha. Mientras que tenemos un valor de convención de punto próximo igual a menos 25 centímetros, es decir, menos 0,25 metros. Y SR, como ya indicamos, es igual a menos infinito. Si reemplazamos SR aquí por menos infinito, esto es igual a 0. Y si reemplazamos menos 0,25 aquí, vemos esto que está acá. Tenemos menos por menos da más, 1 sobre 0,25 es igual a 4 dioptrías. Esta es una D, vamos a colocarla de nuevo porque no se ve muy bien. Listo, entonces es igual a 4 dioptrías, que es el valor normal de acomodación. Perfecto. En nuestro ejemplo, el factor de acomodación es igual a 5. Esta es la amplitud de acomodación. Y tenemos que nuestro error de refracción es igual a menos 2 dioptrías, por cuanto estamos tratando con un sujeto miope, tal y como nos dice aquí el enunciado del ejercicio. Por ende, este error de menos 2 es igual a 1 sobre SR. Esta es la expresión que obtenemos a partir del error de acomodación, el error de refracción, perdón. Entonces, si despejamos SR, nos va a quedar menos 1 sobre 2, que nos da menos 0,5. En milímetros son menos 500 milímetros a partir del ojo, es decir, a la izquierda del ojo. Bueno,
Entonces, puesto que A es igual a 5, 1 sobre SR es igual a menos 2. Aquí lo tenemos, 1 sobre SR es igual a menos 2. Y aquí tenemos menos 1 sobre SP. Despejamos menos 1 sobre SP, lo pasamos al otro lado. Este 5 pasa a este lado, nos da menos 2 menos 5, eso es igual a menos 7. Significa que SP es igual a menos un séptimo. Y eso nos da un valor de menos 142,85 milímetros a la izquierda del ojo. Ese sería el valor. Listo, entonces este sería el primer cálculo que tenemos. Y si queremos medir esas distancias con respecto al foco, al punto F, vamos a guiarnos por este diagrama que tenemos aquí. Aquí tenemos nuestro peto, nuestra lente y nuestra pupila representada por este elemento que está aquí. Aquí estaría el ojo. Vamos a dibujarlo. Listo, dibujémoslo acá. Ahí lo estamos exagerando, pero nos da una idea. Listo, entonces, sabemos que el diámetro de esta lente es de 25 milímetros, el diámetro aquí es de 4 milímetros en un caso, en el otro caso es de 1 milímetro, en el numeral B. Estamos ubicando nuestra pupila en el plano focal y este corresponde a 50 milímetros. Vamos a suponer que cada cuadrito son 10 milímetros, 20, 30, 40, 50. Mientras que el objeto está colocado a 50 milímetros a la izquierda de la lente, que es 20, 30, 40 milímetros. Ahí está. Y es un objeto extenso, quiere decir que lo representamos adecuadamente mediante esta línea que está acá. Listo, entonces aquí tenemos F', aquí tenemos F. Y si hacemos el trazado de rayos de derecha a izquierda, pasando por el centro óptico de la lente y también incidiendo de forma paralela al eje óptico, vamos a ver que es refractado a través de F. Estos dos rayos son claramente paralelos, de tal manera que no se produce una intersección nunca entre ellos. Si prolongamos estos rayos hacia allá, tenemos que la imagen se formaría en el infinito. Bueno, luego volveremos sobre este punto. Ahora, si queremos entonces ubicar estas distancias que están acá, que inicialmente las ubicamos con respecto al ojo, queremos ubicarlas con respecto a F para poder hallar los límites de enfoque, que es uno de los puntos que nos piden acá. Tenemos entonces que ubicar a F tal y como lo ubicamos acá. Entonces, como F se encuentra a una distancia de 100 milímetros respecto al ojo, recordemos que el ojo está en el plano focal, entonces está a 50 milímetros de la lente y este foco se encuentra a 50 milímetros de la lente. Por lo tanto, este punto F respecto a este punto F' se encuentra a 100 milímetros a la izquierda del ojo. Entonces, como esta distancia que está ubicada acá es con respecto al ojo a la izquierda, menos 500 milímetros por aquí, sería 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 por acá. Pero aquí lo representamos por aquí para indicar que está muy lejos. Entonces significa que está a menos 400 milímetros del foco. Es lo que hicimos aquí. Simplemente tomamos la convención de las distancias hacia la izquierda, negativo. Entonces, menos SR sería la distancia del punto remoto. Si SR es negativo, menos SR es positivo. Recordemos que las distancias son positivas. Que viene a ser la distancia que hay entre F' y F. F' y F, como va hacia la izquierda, negativa. Entonces, le tomamos un menos para que nos dé una distancia positiva. Y la distancia que hay entre F y el punto remoto, que es OR moña, tal y como está acá. Listo, entonces recordemos que la distancia que hay entre el punto F y el punto remoto es igual a ZR, si seguimos la convención de las notas de clase. Entonces, aquí tendríamos, esta distancia es igual a 100 milímetros. Si multiplicamos toda esta expresión por menos 1, esto nos va a quedar con signo más,
Aquí, esto con signo más, esto con signo más. Luego SR va a ser igual a este valor que está acá. Recordemos que si con el signo menos nos da positivo, sin el signo menos pues nos va a dar negativo. Son esos menos 100 milímetros que tengo acá. Es decir, esto menos 100 corresponde a esto, después de haber multiplicado toda la expresión por menos 1. Y esto que está acá sería simplemente ZR, después de haberlo multiplicado por menos 1. Es decir, F o R es igual a ZR. Es decir, la distancia que es de acá a acá. Tomado en esta dirección sería negativo. Por ende, ZR va a ser igual a SR más los 100 milímetros. Y SR era menos 500, lo tenemos aquí, más los 100 nos darían los menos 400 milímetros, tal y como habíamos dicho hace unos instantes. Vamos a realizar el mismo proceso para el punto próximo. El punto próximo lo ubicamos acá, está menos 142,85 milímetros a la izquierda del ojo, es decir, 142 más o menos por acá. Eso quiere decir que con respecto al punto F está a menos 42,85 milímetros, lo cual corresponde a esta expresión que está acá. Entonces, menos F' F es la distancia que hay de acá a acá, que son 100 milímetros. Menos F, punto próximo, es la distancia que hay entre el foco y el punto próximo, es la que queremos hallar. Esa es ZP, este valor que está acá. Nuevamente multiplicamos todo por menos 1, entonces tenemos SP es igual a esto, que sería menos 100 milímetros. Recordemos que si así es positivo, al multiplicarlo por menos 1 nos va a dar negativo. Aquí está. Y recordemos que este es ZP. Aquí está. Entonces, si despejamos ZP, es simplemente SP más 100 milímetros, pero SP es igual a menos 142,85 más 100 milímetros me da menos 42,85 milímetros, como acabamos de decir. Listo, ya tenemos ubicado eso ahí. Vamos a encerrar eso entonces aquí como un primer resultado de los cálculos que hemos hecho. Bueno, inicialmente tuvimos nuestra expresión que relaciona nuestro factor de acumulación, la amplitud de acomodación. Luego hicimos un ejemplo, el cual tenemos aquí. Ahí está. Y luego realizamos los cálculos, que sería inicialmente este. Bueno, vamos a hacerlo aquí con más cuidado. Aquí. Por acá. Por acá. 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 Y acá. Y finalizamos con este cálculo que está acá. Listo, entonces con esto concluimos esta primera parte, donde tenemos el punto remoto ubicado con respecto al ojo, ubicado con respecto al foco. El punto próximo ubicado con respecto al ojo, ubicado con respecto al foco. Listo. Seguimos entonces nuestro cálculo y nos vamos a guiar por este esquema que habíamos dibujado aquí, el cual vamos a encerrar. Vamos a dejarlo por aquí, a pesar de que algunos puntos queden por fuera. Listo, ahí está nuestro esquema. Entonces, recordemos que al trazar los rayos derecha a izquierda, vamos a hallar las antiimágenes de cada uno de los elementos que conforman el sistema óptico. Entonces, la imagen de este, como dijimos, está en el infinito. Lo representamos por esta D, con la flecha hacia la izquierda, en el infinito. Esa sería la antiimagen correspondiente. Entonces, nosotros vemos que la antiimagen de este, por no existir lentes a la izquierda de esta lupa que está aquí, es esta misma. Listo, entonces la antiimagen de la lente es esta y la antiimagen de este es este que está acá. Ahora, para ubicar el diafragma de apertura, tenemos que mirar cuál de las antiimágenes obtiene el menor ángulo desde el punto O. El que obtiene el menor ángulo, pues es el que está más lejos.
que sería este, por ende esta es la pupila de entrada. Y la antiimagen, y esta es la antiimagen de este elemento que está acá, por ende este es el diafragma de apertura. Asimismo, como este elemento que está acá no tiene imágenes, puesto que no hay lentes a la derecha de esta va a ser la pupila de salida. Entonces tenemos ubicada ya el diafragma de apertura, la pupila de salida y la pupila de entrada. Ahora, hacemos lo correspondiente con este elemento que está acá para ubicar la lucarna de entrada, la lucarna de salida y el diafragma de campo. Bueno, este esquema que está acá nos resume cómo tuvimos inicialmente el diafragma de apertura. Aquí tenemos que la pupila de salida de la imagen de las lentes que están a la derecha. Como ya dijimos, como no hay lentes a la derecha de este elemento, el diafragma de apertura, por ende esta es la misma pupila de salida. Y como no hay como hay una lente a la izquierda del diafragma de apertura, vemos entonces que la antiimagen correspondiente corresponde a la pupila de entrada, como ya hemos dicho acá. Ahora, si seguimos ese mismo esquema, ubicamos primero el diagrama de campo. El diagrama de campo lo tomamos desde el objeto. Aquí antiimagen que sea la que está limitando el trazado de rayos. Bueno, entonces las imágenes que vamos a comparar es esta y esta que está acá. Obviamente esta, por estar más cerca, esta está en el infinito, está infinitamente lejos, va a ser la que va a impedir que algún rayo pase a través del sistema óptico. Esta va a ser entonces el diafragma de campo. Nuevamente ubicamos lentes que estén a la derecha de este, no hay ninguno. Luego, como no hay ninguno, esta es la lucarna de salida. Vemos lentes que están a la izquierda de este, como no hay ninguno, esta sería la lucarna de entrada. Entonces ya tenemos ubicados todos los elementos que conforman el sistema óptico. Ahora, nos piden calcular el campo objeto de iluminación límite, el cual se haya definido de esta manera. RL es igual a OA por RPE más OB por RLE sobre OB menos OA. ¿Qué es OA? O lo ubicamos en el plano objeto. A lo ubicamos en la lucarna de entrada. Y B lo ubicamos en la pupila de entrada. Ahí están entonces los puntos O, A y B. Entonces OA es la distancia que hay entre el plano objeto y la lucarna de entrada. OB es la distancia que hay entre el plano objeto y la pupila de entrada. Bueno, entonces aquí tenemos claramente que OB es igual a infinito. Aquí aparece un infinito, un infinito. Entonces para evitar singularidades lo que vamos a hacer es dividir arriba y abajo entre el mismo valor que sería OB. De esta forma quedaría OA sobre OB por RPE, que es lo que tenemos acá. OB sobre OB, que es igual a 1 por RLE, que es lo que tenemos acá. OB sobre OB, que es igual a 1, que es lo que tenemos acá. Y OA sobre OB, que es lo que tenemos acá. Obviamente OA es una distancia finita, OB es una distancia infinita. Finito sobre infinito, esto es 0. Finito sobre infinito, esto es 0. Y OB sobre OB es igual a 1. Por ende aquí nos queda un factor de 1 menos 0, es decir, 1 en el denominador. 0 por RPE es igual a 0. 0 más RLE me queda RLE. RLE es simplemente el radio de la lucarna de entrada, es decir, el radio de esta lente que está acá, de la lupa. Listo, entonces ese radio es de, aquí coloqué 12,5 milímetros, que es la mitad de 25 milímetros. Por ende 12,5 dividido entre 1 es 12,5 milímetros. Ese sería el RL. Entonces el campo objeto de iluminación límite es el doble de esta cantidad, que serían 25 milímetros. Listo, con esto ya concluye esa parte. Vamos a encerrarla. Y la tendríamos acá. Listo, proseguimos. Entonces hay que evaluar la distancia mínima que debe separar los puntos del plano objeto para que sus imágenes sean discernibles. Repetir el cálculo para el caso de que el diámetro de la pupila de entrada del ojo sea de 1 milímetro. Bueno, ese es el cálculo que hicimos aquí. Entonces nos vamos a guiar por las notas de clase. Tenemos que la distancia mínima se define como menos
P por tangente de alfa A, el ángulo subtendido por el ojo, sobre sobre el factor de gamma prima, que es simplemente la magnificación. Entonces recordemos que esa magnificación viene dado por la magnificación lateral por P sobre ZO' menos ZA', que es simplemente la distancia que hay entre la imagen y la pupila. Entonces, aquí el factor del ángulo subtendido es de 1.3 minutos. Esto hay que pasarlo a grados para calcular la tangente correspondiente. Eso es lo que hacemos acá. Entonces 1.3 minutos corresponde a 0 grados, 1 minuto 18 segundos, es decir, a 78 segundos. Recordemos que un minuto son 60 segundos, entonces 60 más 18 son 78 segundos. Ahora, para pasar de grados a radianes, sabemos que pi es igual a 180 x radianes. Vamos a ver cuánto esos x radianes, cuánto necesito para tener aquí un grado. Es una regla de 3 simple. Entonces simplemente pasamos el x allá a multiplicar, el 180 dividir, el 1 a multiplicar, nos queda que x radianes es igual a pi sobre 180. Esto sería un grado en radianes. Entonces, si esto es un grado en radianes, si yo lo que quiero es un minuto, pues tengo que dividir esto entre la cantidad de minutos que tiene un grado, es decir, tengo que dividirlo entre 60, y como a su vez un minuto tiene 60 segundos, si quiero pasarlo, tener en cuenta cuántos radianes hay en un segundo, entonces tendría que dividir a su vez esa cantidad entre 60, es decir, pi sobre 180 dividido entre 60 dividido entre 60. Bien, y eso es lo que tenemos por acá. Eso fue lo que hicimos aquí. Bueno, más adelante vamos a volver sobre ello. Bueno, prosigamos entonces con nuestro cálculo. Eta lo habíamos definido así como menos P. Recordemos que esta P es simplemente SP. Tangente de alfa A sobre gamma prima. Y sabemos que alfa es igual a 1.3 minutos y sabemos que eso vale 78 segundos y ya sabemos cómo pasarlo a grados. Simplemente dividiendo pi sobre 180 entre 3600, que sería la cantidad de segundos que habría en un grado. Entonces, recordemos que gamma prima es igual a la magnificación lateral beta 0' por P sobre Z0' menos ZA'. Ahora, para calcular beta 0', recordemos que es simplemente Y' sobre Y, que a su vez es igual a S' sobre S. Y para calcular S', utilizamos la ecuación de lente, y es simplemente 1 sobre S' es igual a 1 sobre F' más 1 sobre S. Esta expresión, como ya dijimos, sale de la ecuación de lente delgada. Entonces tenemos 1 sobre F' es igual a 50, porque se está moviendo todo con respecto a la lente, y F' está a la derecha, por ende es positivo. Mientras que aquí S, el objeto, está a 40 milímetros a la izquierda, por eso se toma negativo. Entonces nos da 1 sobre 50 menos 1 sobre 40. Si hacemos la aritmética, eso es igual a menos 1 sobre 200. Eso quiere decir que S' es igual a menos 200 milímetros. Listo, es decir, se ubica a la izquierda de la lente. Entonces, beta 0', dijimos que era S' sobre S, es decir, es igual a menos 200 sobre menos 40, y eso es igual a un factor de 5. Esa es la magnificación lateral. Ahora, ZO' menos ZA' es simplemente la distancia que hay entre la imagen, que ya sabemos que está a 200 milímetros a la izquierda de la lente. Entonces, ZO' menos ZA' es la distancia que hay desde esa imagen hasta el ojo. Bueno, entonces sería la distancia que hay de acá a acá, que sería S' más la distancia que hay de acá a acá. Es la distancia que hay entonces entre la lente y F'. Listo. Aquí. S' sería menos 200. F'L sería menos 50. Es decir, si lo medimos todo desde el ojo sería este menos 50, este menos 200. Es decir, que la distancia desde el ojo sería menos 250. Aquí está la posición. Listo. Entonces ya tenemos
aquí este término, ya sabemos que este es igual a SP, que lo habíamos calculado por acá. Entonces, el gamma prima sería el beta 0 prima, que es igual a 5, o menos 200 sobre menos 40, lo que tenemos aquí, por SP, que es menos 142,85, por este, que sería menos 250. Hacemos la aritmética y eso nos da 2,85. Entonces el eta correspondiente es igual a menos P, es decir, 142,85 por la tangente de 0 grados 1.3 minutos. Y ya sabemos cómo pasarlo. Como dijimos, vamos a volver sobre ello, entonces es pi sobre 180 dividido entre los 3600. Pero como son 78 segundos, habíamos dicho por aquí arriba que son 78 segundos, entonces tenemos que multiplicar esa cantidad de radianes, que es pi sobre 180 sobre 3600 por los 78. Listo, entonces este 142,85 entre 2,85 nos da 50,12. Cuando hacemos la aritmética de esto, realizando primero esa simplificación aquí, y luego multiplicando eso por 78, y luego calculando la tangente, y luego multiplicando todo por 50,12, nos da 0,01895 milímetros. Entonces, si lo multiplicamos por 1000, recordando que en un milímetro hay 1000 micras, nos daría 18,95 micras. Listo, entonces ya tenemos ese resultado, lo vamos a encerrar acá. Encerrémoslo aquí. Por acá. Aquí nos queda un poquito angosto todo, pero bueno. Ahí salió. Listo, y también utilizamos esto que estaba acá. Esta conversión. Listo. Bueno, ¿qué más nos están pidiendo? Calcular la profundidad de enfoque y los límites de enfoque. Entonces los límites de enfoque ya los obtuvimos aquí en estos cálculos. Lo hemos hecho previamente. La profundidad de enfoque, vamos a partir de la expresión que nos dan en las notas de clase. Es igual a este valor que está acá. Recordemos que Z' menos Z' es la distancia que hay entre el ojo y F'. En este caso es 0. Menos P es la distancia que hay entre el ojo y el punto próximo, o sea, menos SP. ¿Por qué digo menos SP? Porque recordemos que SP al estar medido desde el ojo es negativo y este menos nos da más y las distancias siempre son positivas, por eso se nota de esta manera. Y menos R es la distancia desde el ojo al punto remoto, que viene a ser este menos SR, que ya lo hemos calculado por acá. Listo, entonces simplemente reemplazamos, recordemos que esto es 0, esto es SR, si menos R es menos SR, pues R es SR, lo que tenemos acá. Y aquí nos queda el P, que es simplemente SP, y tenemos esta expresión que está acá. Y esto que está acá, es esto que está acá, que es esto que está acá, es decir, tiene un valor de 5. Y F' son 50 milímetros, es decir, es 0,05 metros al cuadrado. Esto que está acá es 5 por 10 a la menos 2, que haría 5 al cuadrado, 10 a la menos 2 al cuadrado nos da 10 a la menos 4, 5 al cuadrado por 5 nos da 5 a la 3, 5 a la 3 nos da 125 por 10 a la menos 4, entonces tenemos 0,0125. Si lo multiplicamos por 1000, tenemos 12,5 milímetros. Sería entonces la profundidad de enfoque. Y vamos a cerrar este resultado. Aquí vamos a hacer dos cuadritos para no sufrir tanto con eso. Este primero, la fórmula y las convenciones que utilizamos, y este segundo de los cálculos que se realizaron. Y de esta forma entonces tenemos la solución completa al problema. Solamente queda pendiente verificar aquí la luminosidad y repetir el cálculo con un milímetro. Esta parte se deja como ejercicio para el lector. Esta parte sí le vamos a colocar aquí la primera parte. Esto también se deja como ejercicio para el lector. Entonces,
aquí tenemos que la luminosidad se define como la transmitancia, el cociente entre los índices de refracción al cuadrado y el cociente al cuadrado de los diámetros respectivos de la pupila de salida y del ojo. Entonces, ¿qué ocurre cuando la pupila de salida efectiva es igual al ojo? ¿Qué es lo que ocurre acá? Porque recordemos que de este diagrama identificamos la pupila del ojo con la pupila de salida. Pues esto es igual a 1, este factor. Y si se toma el índice n' igual a n, también sería igual a 1. Por ende, nos daría 0,87. Este sería el cálculo. El resultado que obtenemos ahí. Y eso sería todo.